Ah, sí, está aquí. Sí, Yo creo. sí, ya está en los autobuses para Sí, ya llevarnos aquí a está la los doctora. hoteles. Sí, bueno, bye. Ah, sí, claro. La doctora Tamara Estupiñán va a presentar. Buenas tardes, espero que hayan comido rico. En el azul y oro hay puros antojitos mexicanos, así es que ojalá que les haya tocado algo agradable. Y vamos a dar inicio muy puntualmente porque pues tenemos varias presentaciones, a ver si nos da tiempo de avanzar lo más posible. La doctora Estupiñán nos va a presentar su proyecto. Es un proyecto que obviamente todavía no ha tenido el apoyo del IPGH, pero ella lo está presentando para ver si se puede ser apoyado por el instituto y lograr mayores avances. Entonces escuchamos a la doctora Tamara Estupiñán de Ecuador. Muchísimas gracias, doctora Galeana. Bueno, primero no soy doctora, o sea, soy historiadora, pero no soy doctora. Agradezco mucho su deferencia por permitirme presentar un descubrimiento arqueológico hecho desde la historia. O sea, el énfasis va a estar de la presentación que voy a hacer, el énfasis está en el potencial que tiene la investigación histórica, etnohistórica, para el conocimiento del pasado. Siguiente, por favor. Mi primer acercamiento académico con la historia del Imperio Inca ocurrió en la década de 1980, cuando tuve la oportunidad exclusiva y única para descifrar y analizar el testamento del hijo más importante de Atahualpa. Atahualpa, como ustedes saben, fue el último gobernante inca y fue ejecutado por los conquistadores españoles en 1532. Yo descubrí su testamento, un documento escrito en 1582, muy antiguo, escrito en una letra procesal encadenada, muy difícil, pasó por muchas manos, pero nadie se dio cuenta que ese era el testamento del hijo de Atahualpa. Y de hecho el testamento es la prueba física, la única prueba física que tenemos de Atahualpa, porque de Atahualpa no nos quedó nada, pero nos quedó su testamento que está firmado por su hijo. En el testamento se da cuenta de todas las propiedades que el hijo de Atahualpa heredó de su padre en Quito. Y entre esas hay una propiedad que para mí fue clave para descubrir las ruinas arqueológicas. La propiedad se llama Cuturibí y Sinchi y está ubicado en la provincia de Pujilí. Ustedes tienen ahí abajo, dice La Tacunga, arriba está Quito y ahí dice Cuturibí y Sinchi. El testamento yo lo publiqué en 1988 y me significó, fue un desafío muy grande. A manera de anécdota les cuento, estaba totalmente destrozado el documento, porque es un libro de protocolos de este alto, me dio hongos a la garganta y a las manos. Lo de la garganta se curó con antibióticos, pero lo de las manos me tomó 2 años curarme de esos hongos. Bueno, el hijo de Atahualpa fue bautizado como Topatauchi, Francisco Topatauchi, y en última instancia lo que se descubre a través del testamento, yo logro descifrar y unir un gran rompecabezas, y lo que se descubre es los días finales del imperio inca, un imperio que de acuerdo a los eruditos fue el imperio más grande de América a la época de la llegada de los españoles, comparado con el chino y otomano, pero con una diferencia: es el imperio, no hay ningún otro imperio que se haya establecido, que se haya, digamos, desarrollado en una cadena montañosa tan larga como la de los Andes. Y eso, según los eruditos, los especialistas incas, es una genialidad. Estamos hablando de 10 millones a 12 millones de habitantes en los Andes. La siguiente, por favor. Después de que descubrí el testamento y lo publiqué, dejé la temática, pero retomé, porque yo soy historiadora económica, retomé el trabajo en el año 2000. ¿Qué hice en el año 2000? Me dediqué a estudiar la figura de Rumiñahui. Rumiñahui es el héroe nacional de Ecuador, el militar que defendió a Atahualpa después de su ejecución en Cajamarca.
pero yo me alejé de la lectura historiográfica tradicional que hablaba del Rumiñahui mítico, que era un héroe nacional o un tirano, y me senté, yo desbaraté a Rumiñahui, lo desbaraté por completo, incluso se me tachó de ser antipatriótica, pero eso fue una cosa muy buena porque me permitió plantear unas preguntas originales y me di cuenta que Rumiñahui, en la última fase del holocausto que le tocó vivir, la siguiente por favor, él se dirigía hacia una región específica localizada en la provincia de Cotopaxi, donde está Latacungi, donde está Cuturibí y Sinchi. Rumiñahui estuvo a cargo de la educación de Atahualpa y cuando le capturan en Cajamarca, Atahualpa le entrega a sus hijos y entre esos hijos estaba Topatauchi. Después de eso, Rumiñahui va a celebrar las exequias ceremoniales conforme al rango que le competía a Atahualpa, que fue el último gobernante inca, y le va a asesinar a quien le entregó el cuerpo. Y esa escena en donde se le asesina a quien le entregue el cuerpo fue lo que estigmatizó la figura de Rumiñahui y se le va a imputar de ser el traidor o el héroe nacional. La siguiente, por favor. Ni lo uno ni lo otro. Rumiñahui no fue un tirano que se quiso alzar con el reino, pero tampoco fue un héroe nacional. De hecho, su proceder fue totalmente distinto al maquillaje que le dio la historiografía. Para mí, estudiar a Rumiñahui fue realmente un reto, porque al plantear, o sea, al reconstruir todos sus movimientos militares, me di cuenta de que la fase final de ellos, el final del imperio inca en Quito, fue la provincia de Cotopaxi. Él lo que buscaba en Cotopaxi era esconder el tesoro más preciado de los incas. ¿Cuál fue el tesoro más preciado? El cuerpo de Atahualpa. Mientras tanto, para los conquistadores españoles, lo que ellos buscaban era lo que venía con el cuerpo. Ese era el tesoro. La siguiente, por favor. Esa es la región de los Sichos. La siguiente, por favor. Bueno, además de estudiar a Rumiñahui desde la historiografía, también empecé a estudiar la importancia que los cuerpos de los monarcas incas tenían en la vida de los incas. Y ahí dos vocablos fueron claves para mí. El vocablo quechua malqui y el vocablo machay. Malqui en quechua significa el cuerpo del progenitor o el cuerpo del gobernante inca, en tanto que machay significa la morada donde está ese cuerpo. En el Cusco, los cuerpos de los incas, de los gobernantes incas, eran custodiadas por sus familias más íntimas, tenían haciendas, casas, palacios, tierras, criados. Estos cuerpos eran objeto de una parafernalia que tenía embelesados a los conquistadores españoles y aterrados a los miembros de la Iglesia Católica. Los cuerpos eran sacados casi todos los días a la plaza del Cusco a beber del sol, y entre ellos se visitaban, eran como una suerte de oráculos para la toma de decisiones políticas, militares y religiosas. La siguiente, por favor. Las voces quechuas de Malqui y Machay fueron los indicios claves, entre otras cosas, para descubrir las ruinas arqueológicas ubicadas en Sichos. Porque resulta que yo he trabajado 30 años en los archivos y he conformado una base de datos muy sistematizada, tengo 13,000 registros de archivo. Y en los 13,000 registros encontré los dos vocablos como topónimos en el siglo XVI. Y los dos vocablos están en Sichos. Entonces ahora, bueno, hay que buscar en Sichos a los dos vocablos, porque yo ya los tenía asociados. Malqui significa el cuerpo, Machay el sitio donde está el cuerpo. Fue así como yo llegué a las ruinas arqueológicas de Malqui y Machay. Malqui y Machay son dos haciendas actualmente contiguas la una a la otra, no hay ningún topónimo que las separe, pero pertenecen a distintos propietarios y ambas están ubicadas a 1020 metros de altura. La siguiente, por favor. Malqui es una planicie y los vestigios arqueológicos fueron descubiertos el 16 de julio del 2004, en tanto que el 26 de junio del 2010 se entró en Machay, que está a la izquierda, ¿no? Una pequeña colina ubicada a pocos kilómetros de Malqui y en cuya cima se encuentran los vestigios arqueológicos más importantes. La siguiente, por favor. Del expuesto se puede colegir lo siguiente, y en esto yo quiero poner mucho énfasis porque quiero rescatar el valor que tiene la historia, la etnohistoria, para la arqueología.
Malquimachay, que habría sido la última morada de Atahualpa, se descubre en tan solo 2 expediciones, la una del 2004 y la otra del 2010. No fue un descubrimiento resultado de la casualidad, como usualmente resulta, al menos en el Ecuador, esa es la experiencia. Por ahí pasa una carretera y se descubren restos arqueológicos, entonces enseguida se va a investigar. Acá no se llegó así. Malquimachay no fue con técnicas tradicionales arqueológicas ni con aparatos tecnológicos muy sofisticados. Fue una causalidad producida por la lectura hermenéutica de textos coloniales que fueron confrontados con un complicado trabajo de hacienda. Desde el punto de vista metodológico, el descubrimiento de Malquimachay es una innovación, porque nos obliga a revisar los parámetros que se están utilizando en la investigación arqueológica y considerar el potencial que tiene la etnohistoria y la historia como disciplina para entender el pasado cuando no hay fuentes escritas. Créanme que a Malquimachay nunca se hubiera llegado ni siquiera con el satélite. Únicamente a través de la investigación histórica, del cuestionamiento historiográfico y de la confrontación de la toponimia, podía haber permitido llegar a Malquimachay. La siguiente, por favor. Para legitimar el descubrimiento de Malquimachay durante más de 6 meses, yo busqué apoyo institucional a nivel nacional e internacional. Pues hasta ese momento mi trabajo de larga duración, porque son 15 años los que me tomó en total, lo hice a título personal y fue financiado por mi familia y por mi persona, ¿no? Pero ya una vez descubierto Malquimachay, yo necesitaba el compromiso institucional. El apoyo vino de Francia, del Instituto Francés de Estudios Andinos, que me dio una beca por 2 años, y el aval académico nacional vino del IPGH. O sea, el IPGH sí me ayudó dándome, digamos, el membrete institucional, pero no hubo ningún financiamiento económico para el proyecto. Toda vez que Malquimachay fue descubierto, la noticia se divulgó en el 2011, en el aniversario del IGM, y luego se divulgó en el mundo a través de Latitude France, Diario Le Monde, en la sección Sciences de Cryptage, y la noticia produjo en el corto plazo una suerte de efecto de arrastre cibernético, yo les llamo, porque en poco tiempo Malquimachay recorrió el mundo. Sicchos, que en el Ecuador es casi desconocido, de pronto estaba en el mundo entero, al punto que tuvimos que hacer una aplicación informática específica para procesar toda la información que vino con eso. Después realizamos una campaña intensa de empoderamiento científico y empecé a reforzar mi investigación. La siguiente, por favor. Y con esto voy a concluir porque me gusta ser bien puntual en la presentación. Después de que Malquimachay se difundió, yo reforcé la investigación, me volví a los archivos para cerrar el círculo que había empezado cuando descubrí el testamento del hijo de Atahualpa, y me doy cuenta, hice un trabajo de larga duración sobre la propiedad de Cuturibí y Sinchi. Resulta que ellos, los ingas, Chinchas, Suyo y los incas, sobrevivieron en Pujilí hasta 1824, tengo rastreado el cacicazgo de ellos. Y ellos tienen unas tradiciones con una fuerza, pero no se sabe qué están festejando. Entonces, a través del estudio, yo estoy proponiendo, logré decodificar. Por ejemplo, ahí hay una figurita que es el danzante de Pujilí, que está a la izquierda. A esa figurita le visten como inca y le ponen la máscara pacha. Y es una figura católica, pero nadie sabía de eso. Sabemos que es un niño muy, muy adorado, genera peregrinación, etcétera, pero no tenía asociación alguna con los incas. La otra cosa que descubrí, y está en esta fotografía de acá abajo, es que el pueblo de Pujilí adora una piedra, le siguen vistiendo la piedra, le mochan, le ponen moneditas, flores, licor, y le siguen adorando. Resulta que esa piedra está ubicada a la entrada de lo que habría sido la propiedad de Atahualpa. Entonces estamos hablando de que ahí sobrevivió la tradición, pero se perdió la memoria histórica. Entonces hay que recuperar esa memoria histórica, y es lo que yo estoy ahora haciendo. La siguiente, y con eso culmino. Dele 2 clics, por favor. Tenemos
lo demás arriba es Malquimachay, ¿no es cierto? De ahí en el medio está la laguna del Quilotoa y más abajo está Isinchi. Todo ese trayecto habrían sido las propiedades del hijo de Atahualpa que heredó de su padre. Y esas propiedades fueron las últimas en ser enajenadas y es ahí donde estarían, bueno, no donde estarían, donde están las ruinas arqueológicas de Malquimachay, que fueron descubiertas a través de la investigación etnohistórica, pero primero se hizo el cuestionamiento historiográfico. Entonces, ahora sí, yo estoy convocando al trabajo transdisciplinario para, entre todos, develar cómo funcionaba Malquimachay, aunque yo ya tengo una interpretación de eso, pero trabajar de forma conjunta. Eso es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Hay algún comentario, pregunta o sugerencia? Bueno, pues si no hay nada, entonces la felicitamos por su investigación y continuamos con la presentación del doctor Jorge Ortiz Sotelo de Perú, que nos va a presentar los avances de su investigación derrotero de las costas de los reinos de Perú, Tierra Firme, Chile y Nueva España, sacado de los diferentes cuadernos que han escrito y usado los más clásicos y experimentados pilotos desde Mar del Sur. Le escuchamos, doctor Ortiz Sotelo. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por la invitación. 3 minutos antes me avisa. Bueno, un derrotero. Primero hay que explicar qué es un derrotero. Un libro de rutas usado en la náutica desde muy antiguo, y en el caso americano subsisten unos cuantos. En el Pacífico, este aparentemente es el más antiguo sobreviviente. Está fechado en 1675. Hay otro que abarca un inglés que está en el Archivo Histórico Marina en la Armada en el Perú, que es fechado en 1703, 1704 y que abarca desde el Río de la Plata hasta Acapulco. Lo edité hace ya varios años y está vinculado a la expedición de Willem Dampier y más específicamente a Alexander Selkirk, el personaje de la vida real de Robinson Crusoe. Hay otro derrotero más que está en la Biblioteca Nacional del Perú, que va también de California al extremo, hecho en el Callao en 1730, lo publiqué hace 20 y tantos años. Pero este es el más antiguo que he encontrado hasta el momento. Debe haber otro. Hay otro más que está en la Academia de la Historia en Madrid. Y este es una belleza. Este de acá es en particular una belleza. Pasa a la siguiente, por favor. El contenido es el que figura acá, atrás mío. Y lo he puesto en páginas porque en realidad tengo las imágenes. Y tiene información riquísima. No está firmado el derrotero. Sin embargo, hace muchos años, cuando trabajé a los cosmógrafos mayores del Perú, encontré a uno de ellos, Francisco Ruiz Lozano, que además fue el primer catedrático de matemáticas de la ciudad, que declara al solicitar el cargo que tiene listo para dar a la prensa un derrotero en 1650 y tantos. En la introducción de este derrotero se hace referencia a los documentos de Ruiz Lozano, y de hecho hay secciones del derrotero que son de Ruiz Lozano. Cada una de estas secciones tiene carátulas y cosas por el estilo, ¿no? No voy a entrar al detalle de cada uno de estos aspectos porque se nos van los 10 minutos, pero pasa a la siguiente, por favor. Acá hay algunas de las carátulas de las secciones. Por ejemplo, está la tabla de declinaciones del Sol hecha por Francisco Ruiz Lozano, luego hay unos cálculos de la Luna, en fin, estoy sin lentes, acá no veo, pero ya ustedes lo pueden ver mejor que yo. Hay un breve tratado marítimo. El derrotero, como decía en el índice, tiene la cartografía. Los libros de ruta tienen una representación gráfica, vamos a ver, de un texto explicatorio, no solamente sobre la forma de navegar, sino también describiendo la costa. ¿Ya? Y este derrotero tiene
una descripción de esa naturaleza extensísima de norte a sur y una más breve de sur a norte. Y bueno, y los mapamundis, que por ahí anda Chucho Valenzuela, que se entusiasmará con esas cosas. Pasa a la siguiente, por favor. Y esta es la carátula en sí del derrotero, de la sección del derrotero, donde están las descripciones y las cartas náuticas que se usan. Pasa a la siguiente. La cartografía interior tiene planos generales o cartas generales, como esta de acá, de Acapulco a Punta Mala, la siguiente, o esta de acá, que va de lo que Panamá, Tierra Firme, a Popayán, y así continúa. Y también tiene, pasa a la siguiente, por favor, digamos, tramos de la costa continuos, totalmente continuos, todos ellos, hasta el estrecho, hasta el cabo. Con las descripciones, las características, acá está lo de Acapulco, con algunas imágenes de las fortificaciones. La siguiente, Panamá, que es el otro puerto sustantivo de esa época. Acordarse que el tráfico marítimo en el Mar del Sur esencialmente se mueve desde el Callao a través de Panamá y eventualmente por Acapulco por la vía del Galeón. La siguiente, por favor. Y este es el caso del Callao de Lima, por supuesto bastante antes del maremoto que destruyó todo esto. Pasa a la siguiente. Muy bien, yo no he descubierto esto. Esto está en el Museo Naval de Madrid. A quien le interese, manuscrito 1202. Ya se ha usado parcialmente, pero hace algún tiempo, gracias a Michel Lantochif, un franco-mexicano yucateco recientemente fallecido, conseguimos pero la copia entera de este documento. Y con la colaboración de Rodrigo Moreno, de un colega de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, estamos empeñados en hacer una edición del mismo, ¿no? Por supuesto hay que conseguir algo de recursos, en fin. No es un tema inabordable, pero es un tema que sí, cuando me preguntaban si podía proponer algo acá, creo que sí, por lo menos a los que estamos por la costa del Pacífico nos toca más o menos a todos. Y la idea esencial es, bueno, transcribirlo. En ese proceso estoy, no es que se requiera un apoyo necesariamente para eso. Eventualmente la idea sería poder conseguir la colaboración o la participación de otros colegas que puedan anotar el derrotero. Brinda una enorme cantidad de información. Hablaban el otro día del tema de la topografía. Bueno, hay pues toda una historia topográfica. Yo soy oficial de Marina de primera profesión y de hecho la costa, cada sitio tiene un nombre y una razón y una forma. Entonces en eso hay muchísimo por hacer. También brinda información, por supuesto, sobre las características de la costa, sobre la navegación, sobre hechos, ¿no? Ataques, naufragios y cosas por el estilo. Entonces, en esencia, creo que este esfuerzo, que como les repito, estoy comprometido en esto, con el apoyo de Rodrigo Moreno, pues está abierto a que se puedan sumar quienes deseen hacerlo, y eventualmente, pues si la comisión como tal le interesa apoyar una cosa de esto, pues enhorabuena. No es que se requieran por ahora temas de recursos, ni que tengamos que asustarnos por esa parte del camino. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo creo que esto es una excelente oportunidad para ir conociendo las investigaciones que se están desarrollando en cada uno de nuestros países. Yo quisiera comentar que aparte de las investigaciones que se presentaron antes de irnos a comer, que están siendo financiadas por el IPGH, está la que se apoya sobre el inventario de los cementerios en la frontera dominico-haitiana.
y esta investigación la está coordinando la doctora Tavares, pero ella no pudo. Leni, sí, no pudo estar con nosotros, esperábamos que viniera. Antes de pasar a otro proyecto, yo quisiera comentar, porque sé que la doctora Estupiñán se tiene que retirar porque tiene otra cita, un tema que ella planteó ahora que se reflexionaba sobre la agenda panamericana y que nos enteramos de esta terrible pues noticia de que se ha suprimido la carrera de historia, se está suprimiendo en el Ecuador. El tema que estuve comentándolo con el secretario general, con los otros directores de comisión, y consideran que es difícil que el IPGH como instituto, pues cofinanciado por todos los estados, le haga una recomendación de un asunto de política interna a uno de los estados. Entonces, bueno, usted forma parte de la Comisión de Historia y bueno, tal vez esta sería a lo mejor la vía, sí, porque se los quiero avanzar, pues sí, siendo el IPGH el que representa a todos los estados y es quien lo financia, pues no podemos meternos a hacer recomendaciones de asuntos de política interna. Lo lamentamos, yo primero había dicho que sí, pero ya me corrigieron, me dijeron, no, a ver, un momentito, Patricia, es que no podemos hacer esto porque el IPGH no es esa su función, pero bueno, se lo quería adelantar antes de que usted tenga que partir. Y en cuanto a la último proyecto que nos falta por escuchar, les quiero presentar al doctor, perdón, usted sí, claro, quiere hacer algún comentario el doctor Silva. Adelante. Me acordé ahora. No importa, ¿me escucha? Sí. No, bueno. No, simplemente una colaboración porque después se pasa y no se lo comento. En este mes se está haciendo, yo formo parte del Instituto de Tordesillas, en Valladolid, que lo preside Jesús Varela, que es el director de la Casa de Colón, que se dedican exclusivamente a cartografía histórica y hacen un simposio todos los años en Tordesillas. A veces se ha hecho, que es muy bonito, en el Castillo de la Mota. Vale la pena ir porque uno se aloja ahí adentro del castillo, pero quería comentarte esto porque van especialistas de cartografía histórica de distintas partes de Europa y de España en particular, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, yo quería, aprovechando, hacer otro comentario que es muy importante. A quienes se les está financiando su proyecto de investigación, tienen la obligación de dar un artículo para que sea publicado en las revistas del IPGH. Pero estas revistas también están abiertas para los dos, por ejemplo, los dos proyectos y el del doctor Valenzuela que nos presentó antes de irnos a comer, que pudieran entregarnos un artículo que enriqueciera las revistas, y entonces se los vamos a recordar para que nos lo envíen. Nos gustaría mucho poder dar estos avances de investigación en la revista del IPGH. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Hay otra pregunta. Adelante, perdón, no lo vi. Buenas tardes, ¿Aló? No. Sí, soy Lenín Garcés de Ecuador. Estuvimos hablando con Tamara hoy sobre respecto a lo de historia, ¿no? Es verdad, la carrera de historia pura había solamente la católica, ¿no? Ahora ya no hay muchos estudiantes. Ahora, en cuanto a posgrados, tiene la Universidad Andina Simón Bolívar, maestría en historia andina y el doctorado en historia latinoamericana. Además, tiene las especializaciones en arqueología andina. Luego también la Flaxo tiene doctorado en historia. Ahora, carreras similares, algo historia, más bien mantienen
algunas universidades, entre ellas, por ejemplo, la Central de Quito y la Universidad Nacional de Chimborazo, de la cual yo soy profesor ahí, dentro de las facultades de Ciencias de la Educación, mantienen la carrera de, o que se va a denominar ahora sí, de acuerdo a los cambios que está haciendo el Estado, Historia y Pedagogía de las Ciencias Sociales, pero como hablábamos con Tamara, forman profesores para bachillerato y para, no tanto como investigadores, al menos en ciencias de la educación, pero sí, eso es tan preocupante lo que dice también Tamara. Esta nomás, gracias. Sí, muchas gracias. Una puntualización, usted bien breve. El problema es demasiado complejo porque ni siquiera creo que sea una política del Estado. El asunto es que no hay incentivos para estudiar historia. O sea, el año pasado entiendo que solo se matricularon 2 estudiantes. Entonces la universidad no puede financiar a 2 estudiantes y lo único que están esperando es a que los estudiantes que están a punto de culminar entreguen sus tesis y se cierra la carrera. Y eso es gravísimo porque no vamos a producir investigadores en historia, lo que se va a producir es profesores con especialización en historia. Y eso de alguna manera es quitarle la puerta para realizar investigaciones que fortalezcan nuestra identidad. Entonces el problema no es ni siquiera estatal, es el incentivo para estudiar la carrera. Bueno, yo les quisiera comentar en ese sentido una experiencia de otra especialidad, pero que es semejante y que tal vez pudiera servir, en fin, pues para inspirar acciones ahí en el Ecuador. Aquí en la Facultad de Filosofía y Letras se tenía la carrera de archivonomía, pero resulta que hace muchos años se cerró, pero muchísimos. ¿Por qué? Porque los estudiantes no les interesaba ser archivistas. ¿Por qué no les interesaba ser archivistas? Por lo que comentamos en la mañana, porque sí, ser archivista era trabajar en un sótano lleno de humedad, telarañas y ratones. Nadie quería ese futuro. Entonces se cerró porque no había tampoco quien se inscribiera. Y ahora nos estamos dando cuenta, aquí en la UNAM y en otras universidades públicas del país, que no tenemos archivistas. Entonces, ahora que surgió la ley de archivos, finalmente, después de todo este largo proceso que les platiqué, pues entonces necesitan archivistas, y las pocas universidades que tienen la carrera, pues están viendo que sus egresados son contratados antes de salir al mercado, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ahí no cerraron la carrera, tiene la carrera de Ciencias de la Documentación, y que son los que están surtiendo ahorita al gobierno, a las empresas privadas, a todo el mundo para organizar sus archivos, porque mucha gente creyó que con la informática se resolvía el problema, pero no, se necesitan los archivistas. Entonces hicimos toda una campaña a partir del Archivo General de la Nación, haciendo reconocimiento el Día del Archivista y mostrando pues la importancia que tenía el tema, y desde luego haciendo lobbying por otra parte con el Congreso para que se hiciera la ley de archivos. Y bueno, en fin, se puede hacer algo así para concientizar también a la propia comunidad, y que la comunidad pues se interese, y que los jóvenes se den cuenta de lo fascinante que es nuestra profesión. Podríamos hacerlo. Sí, Francisco. En el mismo sentido, tenemos que... se tienen que pegar prácticamente. En ese sentido, podemos decir que en Panamá se cerró la carrera de antropología hace unos años, por eso mismo, porque no se matricularon estudiantes, entonces la universidad la cerró. Pero estoy hablando de hace unos 8 años, ¿no? Hasta ahora hicieron un nuevo programa que abrieron el año pasado, ¿sí? De nuevo un programa, modificaron como para hacerlo más atractivo,
y me contó el director que ya tenían estudiantes, pero a la vez están cerrando la carrera de historia también en Panamá, a tal punto que en el Congreso Centroamericano de Historia, que fue en El Salvador el año pasado, los miembros del Congreso hicimos una nota ya en ese sentido al Ministerio de Educación. Por el Congreso sí podíamos dar, pues, que reconsideraran la importancia de la historia y que no la cerraron. Pero sí hay una tendencia que efectivamente es porque también los jóvenes a veces no se sienten atraídos, no por vocación, sino por carencia de empleo, por aspectos de políticas en las mismas universidades que no se propicia el recambio. Y lo del archivo es muy interesante, lo que dice la doctora Galeana, porque efectivamente en Costa Rica hoy día la carrera que sale más al mercado y que consigue más rápido empleo es la de archivistas. Apenas se aprobó esa ley allá, al primero o segundo año ya tienen empleo los muchachos. Entonces, en los estándar que sale de empleo de las universidades, la de archivista aparece en primer lugar. Son opciones que han sacado, por ejemplo, la carrera de archivista está en la Escuela de Historia nuestra. Entonces nos permite, aunque somos pocos historiadores también, porque hay que reconocer, muy poca gente va a la historia pura, porque el mercado tampoco la da, y más bien se combina con lo que dijeron ustedes, con la enseñanza. Pero al tener la carrera de archivo ahí, nos permite mantener los dos, un parámetro para mercado y otro para esto. Había pedido la palabra primero el doctor Alberto Santana. Sí, pero desde antes. Ah, sí, claro. No, sí lo vi, muy bien, sí. Sí, aquí también, considerando todo esto, aquí en la Universidad Nacional, se acaba de aprobar la carrera de archivista, nada más que en la sede de Morelia, no aquí en la ciudad universitaria, y también la de antropología, que esta universidad no tenía de antropología. Ahora bien, quizá aquí lo que sí podemos hacer como recomendación, no por parte del instituto, pero sí como nosotros que trabajamos en distintas entidades, elaborar un documento, ¿sí?, como una recomendación en nuestros distintos universidades e instituciones, señalando la importancia de la historia o del archivo a título individual, como una recomendación de nosotros. Creo que eso podría ser un elemento. Claro. Recomendación, no una protesta, sino una recomendación. Claro. Por favor, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que así como el tema de esta mañana de los archivos, que yo creo que el instituto sí debe crear un espacio para discutir esos temas y para ilustrar a sus gobiernos, porque tiene una dimensión oficial, el IPGH. En el caso de la historia también puede ser parecido, porque hay nuevas profesiones y hay crisis de profesiones antiguas. Yo particularmente podría estar a la orden, yo fui asesor de la tercera escuela de historia que se fundó en Venezuela, se fundó en la Universidad del Llano, eso fue en el 2008-2009, y yo planteando un poco este problema de la historia, porque la historia, donde sea en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, que la historia sigue siendo, desde el punto de vista profesional, una disciplina de las letras. Y nosotros sabemos hoy que la historia es una ciencia social. Entonces yo propuse que hiciéramos una disciplina vinculada a lo científico social y con diferentes opciones, incluyendo archivo, incluyendo investigación, incluyendo la parte educativa, es decir, áreas donde el egresado sí pudiera trabajar. Entonces yo creo que sí vale la pena, doctora Galeana, que nosotros en el IPGH también esos tipos de espacios fueran abiertos, digamos, reflexiones para recomendar. Yo no diría en términos, digamos, punitivos, sino decir que, pero realmente la historia, si no se hace algo, eso va a desaparecer del mapa. Si no se busca la manera de reactualizar esa carrera, eso pasa también en la física, en la química, las ciencias puras están prácticamente desapareciendo, hay nuevas acciones. Entonces yo creo que sí vale la pena que este punto también se tome en cuenta como un aspecto de política de Estado, en este caso la historia como una disciplina científica que debe ser revalorizada y que debemos nosotros preocuparnos de por qué razón los jóvenes no la estudian y por qué los Estados no les preocupa, no les interesa.
Entonces yo creo que podría ser así, y yo estoy a la orden para esa experiencia que hicimos en Venezuela, poderla también colocar para entonces ver que hay otra, se puede generar un historiador diferente, pues, al que tenemos, al que tradicionalmente se entiende que es el historiador. Sí, bueno, aquí también quisiera yo comentarles la experiencia de México a partir de del Bicentenario de la Independencia, que para nosotros fue una fiesta doble porque fue el centenario de la Revolución, y los que participamos en actividades tenemos como objetivo que todo el mundo comprendiera la importancia de la historia. Y el resultado fue exactamente inverso. Hicimos un estudio de cómo está el grado de reprobación de historia en México y ha aumentado drásticamente. Ahorita los alumnos reprueban más historia que en matemáticas, en primaria, en secundaria y en preparatoria. Entonces hicimos una encuesta en otro instituto que me toca dirigir a nivel nacional, y lo que arrojó fue terrible, porque lo que pasa es que la historia fue muy utilizada políticamente. Bueno, siempre la política se ha servido de la historia en toda la vida de la humanidad y en todos los países, y entonces aquí también sucedió eso con los centenarios. Así es que se hizo una utilización política de la historia, y la gente de edad madura estaba deprimidísima porque decía que barbaridad, entonces nos han dejado huérfanos de héroes, porque resulta que todos los que pensábamos que eran héroes pues se dedicaron a demostrar que eran lo contrario, y los de mediana edad nos arrojaron que los historiadores no éramos, ¿para qué servíamos? Así nos decía la gente. Si ustedes no se ponen de acuerdo y cada historiador viene y nos dice una versión totalmente distinta de lo que pasó, nosotros que no somos historiadores, ¿a quién le vamos a creer? Y entonces los jóvenes decían tan sencillo: primero eran las mentiras del partido A, ahora son las mentiras del partido B, no nos interesa la historia. En fin, creo que este tema nos apasiona a todos, ¿verdad? Porque es interesante ver qué está sucediendo en los países, y bueno, el tema del Bicentenario de la Independencia, pues a todos los latinoamericanos nos toca. Y el doctor Hernán Silva, y ya después pasamos a escucharlo. Sí, curiosamente en mi país es distinto, es decir, hay una inscripción importante en historia. Yo creo que motivada por cuestiones, por eso me llama la atención en Ecuador, donde la política también, por lo que yo leo y veo, tiene presencia, y la política lleva mucho a incentivar la inscripción en historia. Pero con un problema grave. Es cierto quizás lo que ha dicho ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo es tu nombre? Sobre la existencia de profesorados. Nosotros tenemos desgraciadamente cientos de profesorados con un nivel realmente pobre, que no pueden competir con la universidad. Pero si encima le cerramos la universidad, ¿quién va a dar clase en esos profesorados? Es decir, ¿quién va a formar los recursos humanos en el campo de la historia? Entonces, ahí se crea un círculo vicioso que es muy grave para el país. Es muy grave porque quizás el problema de la historia es que al ir bajando los niveles educativos, han ido bajando los niveles educativos de formación docente, han ido bajando también las condiciones de enseñanza y se han transformado en una repetición echológica, sin explicaciones. ¿Se escucha? ¿Quién sabe qué señas me está haciendo Andrés? Sí. Andrés participa.
sin adecuadas explicaciones. Somos todos especialistas, sabemos cuál es el sentido de la historia y lo que nos ha llevado a dedicarnos la vida a ello. Así que no voy a hablar de eso, pero creo que no es lo que se transmite a los niños. Y eso es algo grave para el futuro del país, porque ahí están las raíces de nuestras nacionalidades, de nuestra identidad. Y creo que nosotros, y voy a proponer, yo voy a hacer otra propuesta. Nosotros es habitual ahora que cuando uno está de acuerdo o no está de acuerdo en algo, se hagan cadenas de mail planteando la cuestión y apoyando. Yo lo que haría sería que copiemos nuestros mail y la profesora enviara esta preocupación y nosotros le enviemos un apoyo institucional o personal de acuerdo a nuestra experiencia o lo que podamos hacer, con la finalidad incluso cada uno de nosotros puede también divulgarlo dentro del país para que se incremente este apoyo, con la finalidad, porque no es una finalidad política acá, sino es una finalidad eminentemente profesional, es decir, de apoyar la continuidad. Además, yo creo que si hay 2 alumnos que quieren estudiar, a esos 2 alumnos hay que darle clase. Eso es. Muy rápido. Hoy en Brasil... Sí, nada más les digo que vamos a hacer el directorio para que todos mañana, antes de despedirnos, tengan una copia. Tenemos ya 2 cosas que darles: la convocatoria y el directorio. Hoy en Brasil discute-se la reducción de las clases de historia para apenas una única aula, ¿sí?, por semana. Solo una aula de 45 minutos. Bueno, quiero decirles que en México se han suprimido también al máximo, perdón, pues no sé, en cuanto a suprimirse, o sea, se han reducido al mínimo, pues, las clases de historia en primaria y en secundaria. En secundaria se quitó totalmente en primero de secundaria. Ahorita ya nos hemos movilizado y se está haciendo una revisión de todo el sistema educativo y afortunadamente parece que se va a restablecer. Pero también sufrimos ese proceso. Es parte de toda esta tendencia neoliberal, entonces dicen que los historiadores no servimos para nada y que mejor tienen que los muchachos estudiar cosas prácticas para hacer dinero, etcétera, etcétera, y deshumanizarlos, ¿verdad? País es al revés. Estamos llenos de historiadores. Desde la época colonial hay un interés extraordinario por la historia en Chile, ¿ya? Entonces, como en el periodo, digamos, de Allende se trató de instrumentalizar mucho la historia políticamente, se optó por 2 niveles formativos distintos. Las universidades tradicionales grandes tienen carreras de licenciatura, máster y doctorado. Y las universidades más formativas de profesionales forman los pedagogos, la pedagogía, ¿ya? Pero las universidades tradicionales, al nivel de la licenciatura, tienen 1 año y medio, una segunda carrera que los habilita de profesor, ¿ya? Bueno, en resumen, tenemos tantos historiadores que están cesantes. Bueno. Pero es increíble, en la universidad teníamos un ingreso de 45, lo subieron a 60, hace 4 años subimos a 100, ahora estamos en 120 alumnos y se llena la matrícula, ¿ah? En la Chile, en la Católica Valparaíso, las principales universidades, están completas las áreas de historia. El problema es darle trabajo a nuestro historia. Bueno, el doctor Ortiz Sotelo, por favor. Yo quisiera compartir con ustedes un
modo de experiencia personal. Yo enseñé durante 2 años en la Academia Naval de los Estados Unidos, que es primero que nada, es una universidad, da 29 grados académicos distintos. El departamento más fuerte de la academia es el departamento de historia. Digamos, es curioso, pero forma la base de todas las opciones profesionales en ese ámbito. Claro, nosotros de alguna manera estamos caminando al parecer al revés, pero digamos, llamo la atención sobre esto porque, claro, es Estados Unidos, Dios mío, o sea, algo está pasando como para que en ese ámbito se le dé esa valencia a la historia. Bueno, podemos traer, y claro, ya aquí vamos a pararlo porque, bueno, si no, no vamos a oír los demás temas. Nada más quisiera yo comentar a lo que dice el doctor Ortiz Sotelo, que en Inglaterra, por ejemplo, la historia, y por eso tenemos que reconocer que la historiografía británica, bueno, pues nos ha dado excelentes obras, y ahí historia es un tronco común, es una formación fundamental, y después de estudiar historia se van a otras áreas, pero están muy conscientes de la importancia que tiene nuestra disciplina. Última de un segundo, porque si no, ya no le vamos a dejar tiempo a los demás colegas. Mi impresión es que los mismos historiadores tenemos que hacer un gran esfuerzo para cumplir con lo del pensamiento de Leopoldo Herrera, sea de la unidad de la diversidad. Yo felicito a Patricia por todos estos trabajos, historia de la mujer, historia de cronología, historia de migraciones, pero nos están haciendo falta los trabajos de síntesis. Sí, por eso vamos a trabajar en una historia de América. De síntesis de historia acompañó la configuración de los estados nacionales. Claro. Sí. En la configuración de los estados, el vocablo Latinoamérica que se echó a andar tenía una connotación que de hecho el continente y los latinoamericanos la comprendían, pero ahora con tanto trabajo monográfico y tanta investigación excelente, sin embargo estamos a deber los procesos de síntesis y de configuración otra vez. El 21 cumplimos 200 años los centroamericanos. Yo para el 21 quisiera pensar como centroamericano, no como hondureño, ni juntar que fulano se piense como nicaragüense, fulano como costarricense y yo como hondureño, sino a ver si logramos pensarnos como centroamericanos, que sería el día también para ir haciendo todo ese trabajo de toda Latinoamérica, con todo el panamericalismo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, todo. Tiene mucha razón, doctora, ha puesto usted otro dedo en la llaga, por eso es que, claro, todo esto nos interesa discutirlo, ¿no? Bueno, y es el sentido de que estamos aquí reunidos también, pero sí hemos llegado a un punto de fragmentación tal, que aquí de repente me ha tocado ir a exámenes de doctorado donde un alumno estudia lo que sucedió el 24 de octubre a las 6 de la tarde en Indaparapeo en 1862. Bueno, yo digo, sí, será muy importante para Indaparapeo, pero nos hemos quedado en esta fragmentación monográfica y nos faltan los trabajos de largo alcance, ¿verdad? Y, bueno, había levantado, sí, a ver. Historiadores, y hay ejemplos comprobado por la Fuerza Aérea, que es la similar de historiadores más. Entonces yo creo que eso es una forma también de dar empleo al historiador y trabajar en una línea de carrera nueva, porque ellos van a ascender y van a ir trabajando en la carrera, le van a dar la maestría, el doctorado, y entonces es una cosa muy, muy atractiva, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo que podría servir para otros países.
Y yo creo que tenemos que promover que nuestra profesión es útil en todos lados, o sea, medios de comunicación, para que no digan barbaridades, políticos, jefes de Estado, etcétera, todos deberían de tener todo un cuerpo de asesores, historiadores. Bueno, pues vamos a escuchar ahora la última presentación, les vamos a hablar de la cronología y de otros temas para reorganizar la comisión de historia, y el doctor Luis Icochea Salas nos va a presentar su proyecto sobre el niño, evento natural y desastre económico-social. Ok, voy a correr porque no era tan corto, pero bueno, voy a adelantar algunas cosas. Bueno, empezando de que el que habla no es historiador, pero me siento muy contento de estar acá y le diré que gracias a la historia fue que comencé el niño del 97-98, lo pudimos predecir con mucha precisión sobre todo lo que iba a pasar, ¿no? Yo en el niño del 82-83 me encontraba en Japón y recuerdo que allá pasaba algo distinto, una especie que había desaparecido, que era la sardina, hace 60 años, apareció, pero los japoneses sí en historia tienen registrado no sé cuántos siglos sus documentos y es interesante. Entonces siempre he tenido ese interés y espero que con este proyecto hagamos una unión, una sinergia con los historiadores. Ahí está Jenny Castro, y estamos formando un equipo de personas de Chile, de Perú, de Estados Unidos y también de Ecuador, ¿no? Y quien pueda, el niño es un evento que si bien se origina en el Pacífico, al final influye en todo el mundo, y el año pasado, como hablaba con algunos colegas, el año pasado ha habido fracasos en la agricultura y ha sido por el niño, un niño que no ha sido reconocido a nivel mundial por la principal entidad que es, por ejemplo, la NOAA de los Estados Unidos, ¿no? Como vamos a tratar de verlo rápidamente. Voy a pasar rápido a los objetivos, pero síganos. El objetivo general es un análisis a nivel panamericano de la perspectiva de las diferentes disciplinas. Bueno, ahí dice ENSO es en inglés, South Oscillation. El niño oscilación sur. ¿Por qué es oscilación sur? Porque en el Pacífico la presión alta del lado de Sudamérica contra la presión baja del lado de Australia, cada cierto número de años varía, los vientos cambian o se debilitan y el agua caliente que está al otro lado se traslada, y siempre está sucediendo eso. Antes se hablaba de fenómeno, ahora se habla de un evento, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí hay una serie de objetivos específicos que son algunos ambiciosos, ¿no? Realizar un... síganme más, por favor, síganme. Pásenlo seguidito, ¿no? Elaborar, pues, una red científica, incluso difundir en tiempo real la información, es lo que queremos, síganos una más, ¿no? Acá es el niño oscilación sur, lo que va a tratar lo de hoy día, que es, rápidamente voy a tratar del origen y evolución del niño, cosas que ya venimos haciendo desde el año 96 y que queremos implementarlo de una manera más amplia con otros países, para estar alerta de lo que sucede o sucederá, y para eso la historia, como digo, forma parte importante de averiguar todo lo que ha pasado desde 1891, que fue un niño muy grande, un niño que en esa época un científico de Perú decía, es un año de abundancia, decía, porque todos los desiertos se vuelven verdes, hay vegetales para todos, animales silvestres, hay alimento y encima aparecen especies finas de peces. Eso lo decía. 90 y tantos años después, era la peor desgracia el niño, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos utilizar ni nos hemos planificado cuando han crecido las vidas, y por eso es así. ¿Por qué se origina el niño? Una más, ya. El niño es, más que todo, debido a la rotación de la Tierra, y como vamos a ver después, los vientos y las corrientes, las aguas se trasladan hacia Sudamérica, que está Australia. Se forma una piscina de agua caliente, a pesar de que Perú está en una zona cerca al Ecuador y debería ser tropical, no lo es, porque acá las aguas afloran, este colorcito es las aguas que afloran. Entonces esto se mantiene, esa piscina de agua caliente, y gracias a los vientos y a las corrientes. Pero llega un momento en que se pierde ese equilibrio y comienza a avanzar, los vientos se debilitan o se fortalecen los de acá, y se termina en esa situación, y ahí termina el niño, y ahí viene lo contrario, la fase fría o la niña. ¿Sí? Acá lo muestro igual, lo he exagerado, el nivel del mar es más alto, esta agua que pesa más origina una corriente muy fuerte por acá, y los vientos fuertes mantienen eso ahí. Siguiente, por favor, las dos siguientes, ¿no? Y acá pasa, esto es igual a Australia,
Sudamérica, una más por favor, otra, ya, entonces acá comienzan unos vientos muy fuertes del oeste y acá el agua avanza primero por el nivel subsuperficial y luego a nivel superficial, y es que las aguas de pronto en Paita, en Perú, suben 12 grados más de lo normal y se mantienen así durante 3-4 meses, lo cual es algo caótico para algunas especies y algo beneficioso para otras, y por supuesto estas aguas calientes que traen unas fuertes lluvias. Jenny en la mañana presentó de donde llueve casi cero durante un año, de pronto pues llueve un día 160 milímetros y durante un mes 10-15 días lluvias así, la cual no estamos preparados en Perú, y esto es parte de tomar nuestras prevenciones a partir de lo que ya ha sucedido en el pasado. Siguiente, por favor. Estos son, rapidito, no, estas son, ahí nomás, estas son las corrientes. Este es un aporte que estamos haciendo en nuestras investigaciones. Luego el índice de oscilación sur, que es la diferencia de presiones. Bueno, hay la oscilación de Canal del Pacífico, las anomalías de temperatura en las áreas niño, que es muy usada para pronosticar el niño. Sin embargo, ya vamos a ver que no sirve para pronosticar, sino después del niño es que podemos ver qué ha pasado. Luego los vientos alisios y los vientos del oeste, que juegan un papel importante. La altura dinámica es el nivel del mar. Bueno, y las temperaturas subsuperficiales, la termoclina es el cambio brusco. Siguiente. Y la variación de la salinidad, bueno, eso no lo vamos a tocar ahora, pero esto también juega un papel importante la salinidad. Siguiente, por favor. Esto es uno más. Uno más. Estas son el nivel de las corrientes que hay en el hemisferio sur, es la corriente ecuatorial sur, y en el hemisferio norte la corriente ecuatorial norte. En otras palabras, es el volumen de agua que se transporta hacia el otro lado es mucho mayor que al revés. Uno más. Y las contracorrientes, dale uno más por favor, uno más. Las contracorrientes son muy poco volumen de agua, y hay una muy importante a lo largo de la línea ecuatorial, dale una más por favor, una más, que se llama la corriente de Cranwell o la Equatorial Undercurrent, y que tiene 3 ramales, y uno de los ramales tiene que ver mucho con México cuando hay el calamar gigante o no, y los otros 2 en la costa peruana. Entonces, sigue por favor. Basados en estudios que se hicieron, dale nomás, sigue, 3 líneas ya. En estudios que se hicieron durante 15 meses, durante 15 meses se hicieron estas líneas de acá, ¿no? Una más, y se midió el promedio de las corrientes y se calculó el volumen de agua que transportaba, ¿no? Entonces, los resultados fueron los siguientes. Uno más. Todo lo que está en amarillo es las aguas que se transportan, desde los 17 sur hasta los 20 norte. Todas esas aguas se transportan hacia el otro lado del Pacífico. Una más. Y las que están rayaditas son las que van al revés. Una más, y es la corriente, esta es muy importante, incluso es más voluminosa que la corriente Humboldt. Una más. Y acá abajo sale el balance. Cuando es negativo es que la corriente va hacia Australia, y cuando es positivo viene hacia Sudamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance total es que por cada segundo hay 35 millones de agua que está pasando más hacia allá que al revés. Esos 35 millones por segundo duran a veces durante 2 años, se mantiene ahí hasta que se rompe ese equilibrio y se produce el niño, ¿no? Ese es algo que lo estamos viendo de esa manera, y parece que estamos acertando en explicar el por qué viene, ¿no? Siguiente, por favor. Y de ahí es el índice de oscilación sur, que es muy usado. Acá vamos a poner el del 82, que no es, recién en mayo empieza, cuando es negativo quiere decir que las presiones están al revés, y ahí hablan de un niño, y el 83 fue más grande, el 97 sí desde antes, pero esto no sirve para pronosticar. El 2014 empezó muy fuerte y miren, cambió, ¿no? Pero se mantuvo negativo, y el 2015, que es este año, está variable todavía, ¿no? Con esto quiero decir que este índice no es algo muy valioso. Ya, sigue. Y acá las anomalías de temperatura, los americanos usan el área niño 3-4, dale nomás, niño 3-4, el año 82, este es el 0, y el 97 fue alto, pero el niño 2014 empezó muy alto y bajó. Entonces, cuando es más de 0,5 para los americanos hay un niño. Sin embargo, el año pasado no hubo niño para ellos, pero sí para nosotros, que es el niño 1+2, que es el área más cercano. Seguidito, dale por favor. Miren, el 82, el 97, el 2014 hubo un niño, y este año está parecido al 97. Sin embargo, el volumen de agua es menor.
¿Ya? Y este es el nivel del mar, rapidito por favor, el histórico, dale nomás. Ese es siempre, ahí el nivel del mar es más alto, una más, dale por favor, y todo lo que pase el año, dale una más. Todo lo que, miren, eso es cómo va cambiando de enero a febrero, marzo, abril, cómo el nivel del mar avanza hacia Perú, y Perú el nivel del mar crece 50 centímetros, y eso origina maretazos, desastres y todo con los vientos. Bueno, voy a correr. ¿Cómo se monitorea? Son las boyas de la NOAA, las cuales las revisamos todas día a día, lastimosamente. Y esta es la velocidad de la corriente, como el año 97 a 80 metros, que es un núcleo, y este año están muy parecidas. Sigue nomás. Y a 120 metros igual, y este año, esto es lo que está sorprendiendo, que acá la corriente está más fuerte que el año 97. Pero eso es bueno porque de una vez que termine el niño antes de fin de año, en lugar de que dure hasta el verano de Sudamérica. Ya, dos más. Y esto es algo importante, entre el 97, que los vientos soplaron más hacia el sur, y este año, una más, dale, están soplando más hacia el norte. Esto quiere decir que acá se desviaba hacia Sudamérica y acá se está desviando hacia Estados Unidos, hemisferio norte, que deben tener problemas este verano que viene, ¿no? Sigue, por favor. Y la NOAA, ¿qué es lo que dice la NOAA? La NOAA dice que recién ha cambiado en 2 meses y ahora da, pues, dale nomás, da que hay más de un 90% de chances que dure hasta el otoño del 2015, estamos hablando, o sea, septiembre, y 85 el invierno, o sea, lo que es verano en nosotros. Y ese es cómo ha cambiado cada 3 meses, cómo los pronósticos han cambiado. Y la siguiente, que es otro tema muy rápido, que la predicción. Estos son todos los modelos que usan, y vean ustedes, pero todos dicen que es positivo. O sea, para todos hay niño, aunque algunos débil, pero la mayoría es fuerte. Pero esto es más para el hemisferio norte. Pero esto está afectando a todo el mundo. Porque una vez que el agua se calienta, ese calor va a la atmósfera, y en la atmósfera donde llovía, no llueve, donde no llovía va a llover, y hay lluvias abundantes. Entonces, hacia ahí queremos orientar nuestro trabajo, junto con los... y estas son cosas que hacemos nosotros con sensores a lo largo de la costa, y esto, por ejemplo, sería bueno tenerlo a toda la costa sudamericana, norteamericana, que tomamos la temperatura cada 15 minutos, ¿no? Y acá podemos deducir lo que pasó en el Niño del año pasado, cómo el agua se calentó de pronto, y este es de sur a norte, de sur a norte, y fue calentándose. Entonces, con esto ya no hay pierde de saber de que se viene algo grande mucho antes de que llegue, antes de que siembren, y poder dar los pronósticos para los agricultores. Para un agricultor que la temperatura del aire mínima sea más de 1.5 grados es bastante dramático, porque no florece, no hay frutos, y muchos frutos se pierden o no salen igual, ¿no? Entonces yo creo que eso es, y ahí acabo, creo, a ver, parece, me he pasado disculpas, sí, dale, no, dale. Bueno, ese es cómo se profundizan las isotermas, síguelo nomás mientras pasa. O sea, cuando eso es en la costa peruana, cómo las temperaturas se van hasta el fondo, la mínima de oxígeno también. Todos los peces del norte migran hacia el sur, y así sucesivamente. Y la anchoveta peruana, que es la más abundante, se ha trasladado hacia el sur, como por ejemplo lo vemos en el siguiente, creo, que la anchoveta pasó por Pisco, cuando esa está desde Paita, de los 5 grados sur, apareció por los 14, donde está ahorita, ¿no? Lo último ya creo que son esas son las anomalías de Paita, que este año están igual de fuertes que el 97 en estos meses. Bueno, y esas son las conclusiones, entre las cuales la siguiente, esto último nomás, es importante revisar e implementar parámetros para poder pronosticar el Niño, que es un evento que altera las condiciones meteorológicas, y hay que estudiar eventos anteriores, desde 1891 estamos planteándolo, histórico, social, y que preparar cartografía para prevenir o mitigar daños. Siempre los mismos, cada vez que hay lluvias, los mismos ríos se salen, los mismos huaicos y todo eso, y eso se puede prevenir, ¿no? Con cartografía, los ríos crear zonas artificiales y desviar el agua y preparar. Es el colmo que en el Perú, en el norte, nada más, en el norte del Perú, en el norte del Perú, que es donde llueve como nunca ha llovido, a los 2 días no hay agua potable porque colapsa el desagüe con las aguas potables, con el agua de las lluvias, ¿no? Entonces no hay para regar al otro año, y cuando esa agua debería aprovecharse y no ser destructiva. Entonces hacia ahí abarca una unión con los historiadores, con los geógrafos, ¿no? Y meteorólogos. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias a usted, doctor, por esta
presentación y por invitarnos a que los historiadores se unan a hacer este tipo de trabajos para hacer el seguimiento de lo que ha sucedido desde 1891 en adelante con estos fenómenos. Sí, Francisco. Muy interesante lo que plantea el compañero, y yo quisiera ver la posibilidad, porque hay varios, lo que usted expuso, lo que expuso aquí la colega, el colega de Paraguay está muy interesado de Venezuela, en aspectos ambientales que reúnen esto. Y yo no sé si es factible que podamos tener algún lapso ahora, o no sé si ahora ya vamos de continuo, o hay un café o algo así para que podamos reunirnos y ponernos de acuerdo, porque creo que los aportes de ellos son muy importantes, ya no solo para la revista, sino que algún posible proyecto que puedan orientar una red ahí, porque son de Sudamérica, y como ya hay experiencia con las comisiones, esto es muy importante, que yo creo que el IPGH puede aportar mucho. En la Comisión de Geofísica se han hecho trabajos muy importantes con lo del niño y la variabilidad climática, y yo creo que es importante acercarnos entre comisiones con las propuestas de investigaciones que están en curso. Yo estoy seguro que podría salir un proyecto entre comisiones con un aporte a nivel continental con estas experiencias que están planteando aquí, pero tal vez podríamos reunirnos ahora en algún lapso o al final, eso sí que no nos deje el bus, ¿verdad? Pero al final un momento y ponernos de acuerdo con datos, intercambiarnos y estas cosas. Bueno, ahí te toca, es toda tu responsabilidad como el responsable de historia ambiental y cambio climático. Ahorita falta media hora para que salga el autobús. Entonces, yo por eso no está programado que ahorita haya ningún espacio para café. Teníamos, bueno, se pueden ir juntos en el autobús, yo creo, y ponerse de acuerdo. Pero lo que creo que sí es importante es que mencionemos cómo vamos con el proyecto de la cronología, porque era lo que estaba planteado originalmente para esta sesión y se nos fue en debates que me parecen muy importantes sobre la situación de nuestra disciplina y en escuchar a los colegas que pidieron presentar los avances de sus investigaciones. En este sentido yo quiero mencionar, si ponemos el cuadro de la cronología, que la cronología ha ido avanzando gracias a la participación de la mayor parte de los colegas que están aquí presentes. De hecho, el doctor Hernán Silva nos apoyó muchísimo para hacer todo lo que correspondería a coordinar al grupo de Argentina, y también el doctor André Figueiredo del Brasil, el doctor Mario Rivera de Chile, el doctor Francisco Enríquez de Costa Rica, Eduardo Almeida de Ecuador, Lenny Garcés, también de Ecuador, sí, y la doctora Moriel de Estados Unidos, que aquí la tenemos, el doctor Agustín Haroldo Locón de Guatemala, Watson Dennis de Haití, Roger Norori fue parte del equipo de Nicaragua, Herbie Caballero de Paraguay, la magister Jenny Castro de Perú y Reinaldo Rojas de Venezuela. Como ustedes ven, pues ya prácticamente estamos completos, pero tenemos problemas con colegas que habían quedado de entregar y que finalmente tuvieron contratiempos y no entregaron todavía, y por eso es que no hemos podido publicar la cronología. Ahí verán ustedes que nos falta Bolivia, nos falta Uruguay, nos falta Belice, no alcanzo a ver todo, pero y República Dominicana. Pero ahí quisiera yo comentarles que esta cronología fue una forma de fortalecer a la red panamericana, porque en los 11 años que tengo en el IPGH me había tocado que en las reuniones de historia pues habíamos unos
5 de diferentes países y la mayoría del país sede de la reunión, pero no habíamos tenido la representación que hemos tenido hoy. Somos la comisión que tiene representantes del mayor número de países, y creo que entonces en ese sentido la cronología está cumpliendo su doble propósito. Por una parte, hacer este elemento, esta herramienta que es útil para la historia comparada, y por otra parte incorporar a la red panamericana a más investigadores. En la cronología se ven los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos. Y en este sentido también puede servir mucho, ahora hablábamos con el presidente de cartografía, que podíamos identificar, pero esto ya sería pues retrasar más la publicación, el tema de desastres naturales, que tal vez podríamos dejarlo para un segundo volumen y ahorita sacar este trabajo. Sin embargo, aquí lo que yo quisiera reiterar es que todos los colegas que han participado ya los estamos incorporando en la red panamericana, pero nos falta la reestructuración de la Comisión de Historia, porque tenemos pues algunos comités que han estado inactivos, como supimos ayer, por razones diversas. Hay otros comités que están realmente incompletos porque faltan temas. Por ejemplo, nadie está viendo los archivos, por decir un caso, la historiografía tampoco, la enseñanza de la historia. Entonces yo quisiera invitarlos en este pequeño espacio que nos queda, para que si ya ahora ustedes están interesados en formar parte de algún comité, que los incorporemos, pero no nada más por llenar nombres de comités, como lamentablemente lo dijo Francisco Enríquez y tiene mucha razón. O sea, así se ha hecho en otras reuniones, pero después estos comités no trabajan. Y yo creo que para solucionar ese problema, el mismo Francisco nos ha dicho cuál es la solución. O sea, los comités tienen que estar ligados a proyectos de investigación específica, e incluso deben de preparar la presentación de estos proyectos para obtener financiamiento. Y ahorita estamos muy a tiempo, tenemos todo el segundo semestre para poder elaborar bien estos proyectos y que se puedan presentar a principios del año entrante. A mí me querían reducir la mitad bueno, ya tengo la mitad de mi presupuesto, se va en las revistas, pero me querían reducir más. Entonces yo dije, me rehusé terminantemente, dije, no puede ser, al contrario, vamos a abatir los costos de las revistas, con la revista electrónica, que va a ser mucho más eficiente, porque el objetivo fundamental del IPGH es promover la investigación y entonces apoyar estos proyectos, porque pues si no carece de sentido. ¿Qué vamos a publicar en las revistas si no estamos promoviendo la investigación? Entonces, en ese sentido, yo quisiera repasar los diversos comités que tenemos. Ya algunos colegas me han estado comentando que les gustaría incorporarse a algunos de ellos, y empezaríamos con el comité de historia política, económica y social. En ese sentido, André está en este comité, él encargándose tal vez más de la política que de los aspectos económicos y sociales. Y afortunadamente tenemos ya a 2 colegas que han manifestado su interés en formar parte del comité de historia económico-social, que son el doctor Hernán Silva y el doctor Eric Lander. Entonces creo que podemos de esta forma ya mañana
tener reuniones, tal vez arreglamos de otra forma el salón y ponemos mesas separadas para que nos pudiéramos tener sí, podemos inclusive dividir en dos, pero el salón, para que cada comité pudiera tener su reunión y ver qué es lo que va a hacer y qué proyectos se van a presentar. Y yo quisiera exhortarlos, si es que hay alguno de los presentes que trabaje o esté interesado en hacerlo, historiografía, enseñanza de la historia, porque no tenemos a nadie en esas áreas, historiografía, enseñanza de la historia, y en el área de patrimonio cultural me parece fundamental que tengamos archivos, porque bueno, para los historiadores los archivos son esenciales. Levantaron la mano, sí, adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Doctora, en lo personal estoy interesado en esto de los archivos, porque en todo caso, yo vengo de la Academia de Geografía y Historia de Nicaragua, que ya ha trabajado en censos de archivos, ya tiene una experiencia en eso, ¿ya? Y quisiéramos continuarla, pues, presentando algunos proyectos, ¿no? Y creo que sería lo adecuado para nosotros. Muy bien, yo tomo nota, doctor, muchas gracias. Allá primero levantaron allá atrás, después adelante y después acá. Sí. Vámonos hasta atrás y luego es más práctico y nos venimos dando la vuelta. Bueno, yo nada más quiero comentar que sí hay de archivos, sí hay varios desde Uruguay, que desafortunadamente no quedó, me parece muy claro cómo teníamos que trabajar, pero ya estábamos viendo, independientemente de esto, con Brasil, con Nicaragua, con Costa Rica y con algunas otras delegaciones, o si se les puede llamar así, precisamente para trabajar sobre los archivos en específico. Pues ojalá que sí se haga, porque lo que pasa es que desde la reunión anterior hasta ahora no ha habido señales de vida y no se ha hecho nada, y eso es lo que yo no quisiera que volviera a pasarnos ahora. En reunión de Uruguay decidiu que não teníamos mais o comitê de arquivos, e sim passasse a ser um grupo de trabalho. Não sei, foi um grupo de trabalho, não é mais um comitê. Bueno, yo creo que eras un comité, mas era un grupo dentro del Comité de Patrimonio Cultural. Sí, buenas tardes. Adelante, Julián. Me gustaría, si me permite, regresar un poco a la cuestión de la cronología de América, porque hay una cuestión, una propuesta que quiero hacer. Como ustedes pueden ver, yo soy Julián Castro, me hice cargo de la cronología de Canadá y la cronología está completa. Estoy solamente haciendo el trabajo de formato que nos pidieron y lo que llamaría control de calidad, es decir, que la redacción sea castellano decente y que se diga las cosas de manera más elegante posible. Mi problema principal y la razón por la cual me ha tomado tanto tiempo terminar esta cronología es que siento que los hechos muchas veces, no sé si haya sido la experiencia de otras personas responsables de cronologías, estaban un poco en el aire, un poco faltos de contexto. Tal vez esto es particularmente desafiante para el caso de Canadá, porque es un país que es poco familiar para muchos lectores de habla hispana. Entonces necesité meter mucha explicación, mucho contexto, mucha elaboración en algunos temas para que de alguna manera fuera entendible para quien no conoce a ese país en particular. La propuesta concreta que quiero hacer es que elaboremos los responsables o quien vaya a editar la cronología una introducción, un contexto, unas grandes pinceladas de cuáles son los hitos principales del desarrollo político, económico, social, cultural de los países que tratamos, para que no sea necesario estar repitiendo en los años en particular hechos que son fundamentales, que se puedan referir a la introducción. Junto con esta introducción, que no debería tomar más de
no sé, 3 páginas, una cosa muy somera, también sugeriría que se incluyera un mapa donde todos, o al menos la mayoría de las ciudades, poblados, regiones geográficas que se mencionan en la cronología estén identificados, porque de otra manera es un poco confuso, con nombres que no son familiares para el lector promedio de habla hispana. Entonces, mi propuesta es en ese sentido, que aunque tome un poco tiempo más la producción física de la cronología, esos 2 elementos me parecen esenciales para para que haya un trabajo de referencia mucho más sólido. Gracias. Bueno, hemos tenido la experiencia de publicar 3 cronologías, Julián, que creo que usted no las conoce. Una es la cronología iberoamericana, que fue la obra que se distribuyó en la primera cumbre iberoamericana que se hizo aquí en Guadalajara. Y otra es los siglos de México, y además 2 siglos de México, en donde está todos los datos que ustedes, porque a usted no le tocó porque usted es de Canadá, entonces usted no entró en el paquete que sí entraron el resto de los colegas, que se les envió ya toda la investigación que llevó pues alrededor de 5 años de la cronología iberoamericana, para que fuera la base que se tomó como elemento para corregir, aumentar o adicionar. Entonces el caso de Canadá sí es un caso singular, y bueno, pues sería cuestión de verlo porque no está programado así, sino que este es un proyecto que tiene 3 etapas. Este año se publica la cronología, el año entrante se publica un atlas histórico, y el tercer año se publica un atlas general en donde vamos a participar con las otras comisiones. Y además se está trabajando en una infografía con línea del tiempo, como lo que acaba de publicarse en Francia. Entonces son varios volúmenes para el mismo objetivo. Si ahorita nos detenemos a hacer una introducción como la que usted propone, pues entonces es otro proyecto diferente. Buenas tardes. Brevemente, en el caso nuestro de Paraguay, nosotros entregamos, pero lo hemos hecho justamente, usamos la cronología para reactivar la comisión en Paraguay. Entonces participaron otros 5 historiadores que forman parte de los comités. Yo había remitido también los nombres, que por favor eso se tenga en cuenta, sí, como responsables también. Para dar los créditos, claro. Para los créditos. Y en segundo término, plantear, usted acaba de decir que ya está programado para los próximos 3 años, pero creo que es importante pensar entonces para el siguiente trienio que esta cronología de América empiece en el siglo XVI y lleguemos hasta el XIX, porque acá estamos empezando en el XIX, que está muy bien, tiene que ver con todo este ambiente de los bicentenarios, pero creo que sería importante completar y llegar por lo menos desde, qué sé yo, desde las grandes civilizaciones hasta el siglo XIX. Claro, sería muy interesante hacerlo desde las primeras culturas originarias. Gracias. Creo que acá y después el doctor Hernán Silva. Gracias. Sí, es que es primera vez que vengo a esta reunión. Yo como en los 80, 90 estuve ligada con lo que se llamaba el Comité de Folclore. Luego, ¿verdad?, por otros compañeros de Costa Rica y de Guatemala. No se oye, ya. Allá atrás. Bueno, que anteriormente estaba ligado, digamos, al IPGH, con lo que era el Comité de Folclore. Luego, por otros compañeros de Centroamérica, supe, bueno, que ya había dejado de existir, y que Bernal Rivas, de Historia, que es de Archivos, ¿verdad?, de Costa Rica, me había contado desde hace varios años, y bueno, Chester también creo, que había una intención de hacer un replanteamiento de lo que era folclore y a ponerse más al día, ¿verdad?, con lo que es ahora toda la legislación de UNESCO en materia de patrimonio. Sabemos que en el 2003 se aprobó la Convención sobre salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y a nivel de los Estados miembros de UNESCO y de otras organizaciones como el mismo ICOM, ICOMOS, y por decir así, en cuanto organismo hay, se han puesto al día con hacer comisiones de patrimonio inmaterial. En Costa Rica tenemos una comisión, ahí yo represento a las universidades públicas en esa comisión de patrimonio inmaterial,
Entonces me interesaba si podía participar acá en el Comité de Patrimonio, pero tengo una inquietud, ¿verdad? Por un lado, bueno, conocía esto de archivos, pero yo no soy historiadora, sí llevo en materias de historia, porque por dicha que en mi formación como antropóloga al inicio llevamos más, porque ahora hay que comentar, Francisco, que como ahora hemos variado mucho eso, ¿verdad? Y el asunto de que se habla mucho de la inquietud de la multidisciplinaridad e interdisciplinaridad y el papel disciplinario, en el caso del patrimonio yo creo que es un campo muy rico, porque ya sea que se divida, digamos, se clasifique como el patrimonio material e inmaterial, los documentos escritos de archivo o visuales serían patrimonio material. Sin embargo, no hacer ese divorcio de lo material, lo inmaterial y lo ambiental, porque todo es asunto que construye identidades. Y entonces yo decía, bueno, a mí me interesa poder insertarme en este comité, ya sea desde los archivos, ya creo que no sé si soy la única con lo intangible, porque allá hay una experiencia en la Asociación de Geografía, de Historia y Genealogía de Costa Rica, en la que también estoy ahí, pero como minoritaria, con lo inmaterial. Hacemos comparaciones de lo que es el trabajo que hacen los historiadores y archivistas en archivos eclesiásticos o el Archivo Nacional, y digamos el trabajo que hacemos los antropólogos desde el texto oral. Y entonces es interesante, como una cuestión de triangulación de fuentes. Esa podría ser una opción de un proyecto. La otra sería como crear un grupo de trabajo específico con el tema de lo inmaterial, que ahí yo creo que podría dar algunos aportes, porque tengo muchos años ya metida en ese tema. Entonces quería ver si es posible como alguna de estas cosas que me inserte en un grupo. Claro que sí. Yo les vamos a pasar ahorita unas hojas en blanco, nada más las fueron a conseguir, para que pudiera cada quien anotarse y decir, bueno, a mí me interesaría formar este grupo de trabajo o integrarme a este comité, porque pues no todos se han manifestado, y si hoy todavía no lo tienen muy decidido y lo quieren pensar, la idea sería que mañana no nos despidiéramos sin que, además de formar parte, como ya están en la red panamericana, que también pudieran incorporarse a un grupo de trabajo o comité. Los comités que hay ahorita son el de historia política, económica, social, hay el comité de historia cultural, hay el comité de patrimonio cultural, está el comité de antropología y arqueología, y en este momento el de historia de cambio ambiental y cambio climático, y no tenemos, por ejemplo, el tema de historiografía, como decíamos, y de enseñanza de la historia, que pues hemos visto ahorita que nos hace falta, y dentro del comité de patrimonio cultural, pues los grupos de trabajo, que nos propone la doctora de Costa Rica podría ser, y también el de archivos, que ha estado, lo que se platicó en la reunión allá de Montevideo y de Santiago, bueno, no se ha concretado en ninguna acción que tenga como propuesta un proyecto de investigación que puede hacer el propio comité o el grupo de trabajo, y que lo presenten, pues para que, como decía Francisco, que el comité pueda existir porque está amarrado a un proyecto concreto de investigación. Entonces, eso les pediría yo, si ya ahorita ustedes tienen pensado qué les gustaría hacer dentro del IPGH, pues lo incorporamos hoy, y si no, que lo mediten para mañana, por favor. El doctor Hernán Silva. Simplemente quería hacer un agregado con lo que ha dicho la presidenta en la participación, que la cronología ha sido un elemento de atracción para la participación global aquí. Ustedes verán cuando se presente la parte nuestra, que me encargó a mí, es decir, hice lo que he hecho habitualmente en todos los trabajos del IPGH, es decir, abrir el juego. Yo creo que eso es muy importante.
abrir el juego. Es decir, cuando uno es responsable, no solamente decir yo cargo la mochila al hombro y lo hago solo, sino abrir el juego para que se abra el juego del IPGH. Es decir, si ustedes ven la cronología, quiere decir esto simplemente. Un siglo fue hecho, en todo caso, por argentinos, pero en un caso por una catedrática de la Universidad de Barcelona de España, del siglo XIX, junto la segunda parte con una catedrática de la Universidad Nacional del Sur de la Argentina. Y, es decir, a su vez con sus respectivos equipos de trabajo. Y el siglo XX fue por también una argentina, que es a su vez la secretaria del Departamento de Historia América de la Universidad de Sevilla, y con un equipo de trabajo de la Universidad de Sevilla, y el doctor Omar Cueto, que es el decano de Filosofía y Letras de Cuyo, es decir, con su equipo también. Es decir, abrir el juego para ir integrando gente al IPGH, no solo para realizar una labor concreta como esta, y en el máximo nivel, buscando también la excelencia, digamos así, porque aunque parezca una cosa nimia hacer una cronología, hay que saber elegir qué hechos son trascendentes en cada año dentro de la historia de nuestros respectivos países. Es decir, que tiene que haber un conocimiento íntimo de este desenvolvimiento histórico. Pero junto con eso, ir abriendo este panorama de gente que pueda ir colaborando en forma académica, en forma científica, desde distintas universidades, y a su vez esas universidades también van a ir haciendo van haciendo su aporte, porque cada universidad paga a esta gente sus sueldos que nos permiten también tenerlos como profesionales dentro de nuestros equipos. Es decir, creo que eso es importante porque cada vez nos va a dar más vida a nosotros. Muchas gracias, doctor. Sí, esa fue la idea. Allá atrás, levanta la mano el doctor, por favor. Esa fue la idea de la cronología y en efecto, como muy bien dice el doctor Silva, no, y para hacer un trabajo como es una cronología o como es el proyecto de la historia de América, un trabajo de síntesis, es mucho, se tiene que tener el dominio total del tema, si no, no se puede hacer. Recuerden que Churchill decía, bueno, si voy a hablar 2 horas no tengo que preparar nada, pero si voy a hablar 3 minutos, entonces sí, tengo que ver qué voy a decir. Entonces, ese es el ejercicio, porque en efecto a veces no se valora, pero por otra parte son obras que se agotan inmediatamente. O sea, aquí en cuanto salió publicada por Siglo XXI, lo que sacamos con motivo del bicentenario de 2 siglos de México, bueno, pues se agotó inmediatamente. ¿Por qué? Porque es algo útil, una herramienta de trabajo que todos tenemos que tener actualizada. Sí, ¿cómo no? Claro que sí, tenemos bueno, de hecho le mandamos a todos la cronología iberoamericana, se las mandamos en forma digital. Y esa fue el punto de partida. Doctor, por favor. Bueno, yo saludo mucho la manera como Hernán, que es miembro del IPGH, ha resuelto el tema, ¿no? Pero ayer conversaba, una pregunta que creo que no se me entendió bien, era para los que no son del IPGH, que tiene que pasar por una sección, que está una persona que no tiene nada que ver con el tema histórico, un geógrafo, un cartógrafo, etcétera, etcétera. Yo decía que cuál era la vía para insertarnos nosotros. En el caso mío, yo particularmente no tengo vinculación en Venezuela con el IPGH porque no existe prácticamente. O sea, existe un funcionario, pero no existe. Entonces, esa parte no es que la pongamos en cuestión. Se puede, a lo mejor, administrativamente resolver desde aquí y desde allá mismo uno puede buscar a la persona. Pero yo decía era que los comités, y Francisco lo captaba, decía, debiera ser también liderazgo de proyectos de investigación, como tal. Y yo creo que el evento, el proyecto de la cronología era una manera como se había resuelto, en mi caso, que yo participo, por una invitación, y bueno, y además tengo relación, etcétera, etcétera.
yo creo que es lo que hay que ver las dos vías. Entonces yo sí considero que deberíamos ver entonces, si nosotros que estamos, en el caso particularmente mío, creo que puede haber otras personas aquí presentes o en otros lugares que no están aquí presentes, que puedan incorporarse. Entonces tenemos que buscar la vía de cómo incorporarnos, no negando la participación o el conocimiento de las seccionales. Yo no quiero decir eso, simplemente tomar la iniciativa y después nosotros entonces resolver la parte, digamos, administrativa a partir de donde nos insertemos. En este caso, nuestra inserción es por aquí. Después veremos cómo nosotros legitimamos nuestra participación en Venezuela en este caso. Yo creo que hay otros colegas que también están en la cronología que no son, digamos, miembros de las seccionales. Entonces yo diría ver esa otra vía, y por eso yo le decía a Francisco que en mi caso particular, que tengo un grupo de investigación sobre temas ambientales, yo estoy haciendo relaciones con cada uno de ellos para insertarme. Para mí es muy difícil, seguramente, hacer un proyecto, buscar otro país, pero si ya el comité tiene la línea abierta, es preferible que entonces nos conversemos aquí, se haga un proyecto grande, un proyecto macro, ya desde y nosotros nos insertamos a ese proyecto. Es lo que yo creo que es lo más como práctico, pues, para aprovechar nuestra presencia aquí en México. No, bueno, sí, esa es la idea, doctor Rojas. O sea, para ingresar a la red panamericana, no importa si la Comisión Nacional de su país lo aprueba o no lo aprueba. O sea, usted ya es parte de la red panamericana, porque simplemente al estar participando en el proyecto, yo como presidente de la comisión ya le he incorporado a usted, ya le he enviado al secretario general del IPGH todos sus datos, y entonces nosotros ya le estaremos enviando como parte de la red la información de todo lo que se haga. Ahora, para que los comités aterricen en trabajos concretos, es que sí se tiene que presentar proyectos de investigación correspondiente para que el IPGH pueda apoyarlos financieramente. Y esto, si la Comisión de Venezuela, por ejemplo, no está activa, bueno, pues entonces usted se puede sumar pues con Costa Rica, ¿verdad? Y con Perú o con otros miembros de la red que sí tienen la posibilidad de tener el aval, porque sí se necesita el aval de dos comisiones. Entonces, pero se puede usted integrar de todas maneras al trabajo. Sí, al contrario. Bueno, pues son 15 para las 6, última, para que terminemos así con toda esa actitud. Nos subamos al autobús a las 6 en punto arranque el autobús. Adelante. Bueno, a mí me gustaría, doctora, sí, formar el Comité de Historia y la Cartografía. No sé si y hacer algunos proyectos para el próximo año, si están algunos interesados, algunos miembros, que nos pudiéramos juntar y conversar y hacer algún proyecto a fin de año y presentarlo el próximo. O sea, claro. Pero hacer ese comité de la historia y la cartografía, sobre todo como viene la línea de trabajo también del Atlas Histórico, empezar a apoyar en eso. Sí, me parece muy bien. Mañana vamos a organizar en un momento de los que nos quedan juntos a lo largo del día para que se pongan diferentes mesas de trabajo y ahí se puedan reunir los colegas que tienen un mismo objeto de estudio para sus investigaciones. Entonces mañana lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, sería lo ideal que hubiera porque a mí me parece de la mayor importancia, pero por lo pronto lo podemos poner junto, para no crear tantos comités y grupos de trabajo. Puede ser historiografía y enseñanza de la historia, si les parece bien, y ya que esté consolidado el grupo y que bueno, pues entonces ya podemos después dividirlo. Bueno, para la aprobación de una nueva comisión sí la tiene que aprobar después la Junta Directiva, pero ahorita vamos a enriquecer los comités que ya están armados, pero
nos falta algo que es muy importante. No se está trabajando historiografía ni enseñanza de la historia en ninguno, o sea, porque quedó esto vacante. Los colegas que lo trabajaban ya no están más en el IPGH y por eso es que ese sí me parece indispensable que lo tengamos. Ajá. No es una línea que me agrade particularmente, pero tengo 3 trabajos hechos y publicados. Por lo tanto, tendría la capacidad como para organizarlo. Muy bien. Porque mi obra está más en historia económica, pero yo veo que hay bastantes colegas en historia económica. Están trabajando ya. Tienen sus trabajos. Pero si el IPGH necesita organizar esa área, ¿sí? Yo tengo experiencia de haber hecho trabajos. Entonces, podríamos determinar algunas líneas de la historiografía. Por ejemplo, tengo un trabajo muy novedoso para América Latina, que lo publiqué el año 82, ¿ya? Sobre historiografía de la mujer en Chile, ¿ya? Que se podría, digamos, actualizar, ¿ya? Pero se podría también dinamizar el tema a otras áreas de América, ¿ya? Tengo 2 trabajos de historiografía minera, ¿ya? Que son propios de mi especialidad, ¿ya? Pero eso me significó trabajar los autores, sus obras. Entonces, habría que empezar por alguna línea, porque los historiadores son muchos. Sí, claro. Sí. Yo ya había comentado cuando presenté lo que había hecho la Comisión de Historia, que ahora que pues el doctor Silvio Zavala, que fue el fundador de la comisión y que recién partió en diciembre pasado, es una cosa que está pendiente actualizar. Por lo pronto, que esto creo que podría ser algo más rápido, por lo pronto actualizar la guía que él hizo de todas las instituciones que se dedican en nuestro continente y el Caribe a estudiar historia de América. No historia de nuestros países, sino historia de América. Y también hacer esta actualización de lo que él hizo, que fue una guía también de los americanistas, que en su tiempo había. Claro, esto ahora es muy fácil, bueno, relativamente, pero tenemos la informática y bueno, pues tenemos ahí una base de datos y la podemos estar alimentando y actualizando, y ya usted, si se encarga del área de historiografía, doctora, pues podría hacer un programa de acción, o sea, cuál sería el siguiente paso, pero yo creo que podríamos empezar con esta actualización de estos 2 materiales que se hicieron aquí en el IPGH y que se han dejado de actualizar hace mucho tiempo, y después usted ya presentar con el grupo de colegas que se sume a su trabajo de historiografía el proyecto de investigación correspondiente, que yo creo que se debe de centrar también en historia de América. Sí, en historia de América, porque está poco cultivada. Claro. Los países se han dedicado a la historiografía nacional, pero la historiografía de América en su conjunto está poco cultivada, sí. ¿Ya? Incluso hay poca creatividad para entender el tema monográfico, por último con relaciones de América, ¿ya? Pienso que estaría bien empezar por actualizar lo que había. Claro. Sí, pienso que es una línea interesante. Empezamos con eso y claro, ya después ya vemos otra cosa. Muy bien. Pero eso da utilidad. Claro, es útil, es como la cronología, es una herramienta de trabajo útil. Sí, útil. Muy sí bien. Me gustaría tener alguna gente joven de acá que pudiera colaborar. Claro, pues aquí tenemos muchos.
ya se va a sumar rápidamente también. Perfecto, ya aquí se están anotando 2 colegas, 3. Muy bien, qué bueno, pues va a crecer el grupo. Entonces, por favor, nos ayudan a tomar nota de los nombres. Y bueno, yo sé que cuando uno viaja perdón, a ver, doctor, otra vez. No te había visto, Alberto, es que se supone yo que realmente, el autobús. Yo tengo mucho interés de incorporarme al comité que coordina Francisco. De historia. Estoy animando en Venezuela un grupo de investigación sobre el tema de historia ambiental. Muy bien. También me gustaría conversar aquí con amigos. Pero en todo caso, yo no sé, yo creo que claro, yo soy fundador en Venezuela de las materias de enseñanza de la historia, y ese es mi tema porque soy pedagogo. Yo no quisiera realmente, porque no sé, no quería comprometerme, pero en todo caso, para que no quede esa área en este momento, mejor se pone en la enseñanza de la historia. Yo daría mi nombre simplemente como referente, por lo menos que quede, porque yo tengo la experiencia respecto en eso y claro. esa es mi área de trabajo. Y no hay nadie más aquí que tenga la carrera de pedagogía. Que quede ese comité, que quede ese comité, porque realmente es un área fundamental. Todo lo que hacemos tiene que ir a la enseñanza de la historia, a la escuela, a la educación. Claro. Entonces yo pondré mi nombre en principio, por lo menos transitoriamente, mientras conseguimos un coordinador que asuma esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Enseñanza de la historia. Sí, pero pueden ser 2 grupos de trabajo. Yo puedo estar en el comité, pero participo en el proyecto ambiental, ¿verdad? Claro, no hay ningún impedimento. Perfecto. Para que usted se sume. Muy bien. Sí, y también acá el doctor que había pedido la palabra. ¿Cómo podría hacer yo para que podamos crear ese comité? Porque creo que es bien importante, porque en Perú pues hay muchísimo para trabajar en patrimonio cultural. Claro, hay que pegarse un poquito más el micrófono, o ya se le bajó otra vez la pila. Se bajó la pila, parece. Entonces, no sé cómo podríamos hacer para crear ese comité de patrimonio cultural, si necesitamos solamente la resolución de nuestro presidente. Claro, sí, no hay ningún. Yo creo que es bien importante, sobre todo para trabajar en la parte de patrimonio cultural, que es claro. Incluso hemos presentado un proyecto de patrimonio cultural, y entonces me parece que es bien importante crear ese nuevo comité. Sí, cómo no. Ya. Sí, yo creo que nomás es una propuesta muy concreta, que en la lista podemos estar en 2 comités. Sí, claro. No está excluido que estemos en 2. Sí, eso lo acababa yo de decir en el otro caso. Y bueno, yo sé que cuando uno viaja, no le gusta que le regalen libros, porque luego pues ya no cabe el equipaje y en fin. Pero si quieren, aquí tenemos algunas publicaciones para ustedes, a los que les interese una cronología de México. Bueno, pues aquí hay cronologías, y quien les interese, por ejemplo, en el comité de historia política tendría que haber también historia diplomática, que es fundamental. Entonces también tenemos un libro sobre política exterior, historia diplomática de México. Y pues ya con eso daríamos por concluido, cuando faltan ya 5 para las 6, esta sesión. Entonces nos vemos mañana a las 9. Les recuerdo que va a haber en el auditorio, primero hay una sesión a las 9 en el auditorio Mario de la Cueva, que es el piso 14, donde serán las plenarias, que nos van a presentar pues el resultado del taller de publicaciones periódicas que han estado teniendo, y después a las 10 nos reunimos aquí para continuar nuestros trabajos. Gracias, muy buenas tardes.